Escuchar que alguien estaba preguntando por él en otras circunstancias no habría tenido nada de extraño para Diego. Su nombre solía circular con facilidad, cruzando bandos y jerarquías. Amigos, enemigos, celestiales, devotos y detractores por igual. Pero ese planeta era muy remoto. Él mismo solo había estado allí una vez, y de todas las personas que conocía solamente una lo había pisado antes: Miko. Ese simple pensamiento tensó algo en su interior. Una presión incómoda que se le instaló en el pecho. Sin muchas esperanzas buscó otra alternativa. ¿Quién me buscaba, Lonnie? ¿Pélade y otro celestial? No. Después de su encuentro contigo, Pélade solo vino un par de veces más. Incluso los que aún lo veneran dicen que ya no pueden sentir su presencia. Al menos no cerca. Todo indica que está ocupado en otro asunto. Está bien. Entonces, en realidad, no estoy segura de quiénes eran. Nunca los había visto antes y no dijeron ningún nombre. No sabemos cómo llegaron aquí, pero puedo decirte que parecían humanos. De eso estoy segura. Diego dio un paso atrás moviendo la cabeza, como negando, como tratando de ordenar sus ideas. ¿Cuándo fue esto? Ayer. Lonnie se encogió apenas de hombros. Luisa dio un paso al frente para intervenir. ¿Qué haría un par de humanos aquí tan lejos de todo? No lo sé. Así como aparecieron, desaparecieron. Solo dijeron que regresarían cuando tú llegaras. Lo único que no esperaba era que aparecieras en tan poco tiempo después de ellos. Diego asintió con lentitud. Acribilló a Lonnie con más preguntas. Pidió registros de esos visitantes, material de cámaras de seguridad, registros de sus naves. Pero no había nada. Era todo un gran misterio. Él mismo no había podido acercarse a ese planeta sin ser detectado y escoltado por naves Mermerials. Lonnie estaba tan desconcertada como ellos. Por eso te traje aquí para hablar en privado. No quiero que se corra la voz de que dos desconocidos lograron entrar aquí sin ser detectados. Lo siento, Diego. No tengo más información para darte. Te lo juro. Diego no dudaba de ella. Se miró con Luisa y el pánico se apoderó de los ojos de ambos. Lonnie continuó hablando, tratando de cambiar de tema. ¿Qué les parece si les muestro su residencia? Ordené que les prepararan la mejor para que estén cómodos. Y les asigné 2 escoltas para protegerlos y para que tengan todo lo que necesiten. Pero sus palabras no lograron calmarlos. Luisa apretó a Leo más fuerte contra su pecho, y Diego se reprendió a sí mismo por permitirse bajar la guardia, aunque hubiera sido solo por un segundo. Pronto se encontraban saliendo del palacio, guiados por esos 2 escoltas. Ambos eran, por supuesto, Mermerials. Una mujer llamada Lorna y un hombre llamado Honorio. Sus movimientos eran fluidos, casi ceremoniales, y su presencia transmitía una mezcla de respeto y vigilancia discreta. La zona residencial quedaba detrás del palacio principal, un sector reservado para consejeros, políticos y líderes de clanes. La raza Mermerial era una contradicción viviente. Tradiciones antiguas conviviendo con ideales modernos, unidos únicamente por la figura de la familia real, que mantenía ese frágil equilibrio en pie. La casa destacaba de inmediato. Desde fuera tenía la forma de una enorme almeja imponente y extraña. Por dentro, sin embargo, estaba decorada con un gusto refinado. Amplios espacios y habitaciones suficientes para todos, como si cada detalle hubiera sido pensado con antelación. Esperamos que disfruten su estancia, dijo Honorio inclinando la cabeza. Si necesitan cualquier cosa, no duden en pedirla. La reina ha indicado que si deciden abandonar el planeta, no hace falta solicitar permiso. Solo pedimos que nos informen antes. Cuando los escoltas se marcharon, la atmósfera cambió de inmediato. La tensión contenida, la formalidad forzada, la sensación de estar siendo observados. Todo se disipó dejando tras de sí un silencio extraño, casi incómodo. ¿Qué hiciste para que te traten con tanto respeto? ¿Salvaste el planeta o algo parecido? Sí, algo así, respondió Diego dejando que la ambigüedad hiciera el resto mientras se acomodaba en una amplia silla azul que, por su forma y presencia, rozaba lo ceremonial.
casi como un trono improvisado. El respaldo lo envolvió y por un instante el mundo pareció reducirse al murmullo lejano del palacio y al peso de sus propios pensamientos. Luisa se alejó con los niños para recorrer el resto de su nuevo hogar, pero Eloy se quedó allí en silencio, sorprendido. Lo que le había preguntado era broma, sin intención real, y aún así la respuesta de Diego tenía demasiado de verdad. Era imposible no notarlo. La vida que Diego llevaba, las decisiones que cargaba, los riesgos que asumía estaban a una distancia abismal de la de cualquiera de ellos. No era solo el poder, era todo lo que ese poder exigía a cambio. La mente de Diego ya estaba en otra parte. Los Valdés. Ese era el verdadero problema. No tenía pistas ni un punto de partida claro para encontrarlos. Solo la urgencia clavada como una astilla bajo la piel. Necesitaba moverse rápido. Tal vez haya una forma de avanzar. Pensó de repente y su mirada se deslizó hacia Eloy, evaluándolo sin decir una palabra. Podría irse con él a recorrer planetas buscando información, reuniendo fragmentos de verdad dispersos, y al mismo tiempo podría buscar cristales Génesis que le permitieran fortalecerse. Y mientras tanto, su familia podía quedarse allí. Lo inquietaba la extraña visita de esos sujetos, pero también sabía que los Mermerials podrían mantenerlos a salvo de cualquier peligro. Y si llegaban a necesitarlo por cualquier motivo, podía usar la sombra para regresar de inmediato. También podría esperar aquí un par de días a que esos extraños regresen y lidiar con ellos antes de partir. No me gusta dejar cabos sueltos. Finalmente se puso de pie. Saldré a caminar. Vuelvo en un rato. Eloy apenas atinó a asentir y Diego ya se había ido. Salió sin un rumbo definido, dejándose llevar, como si el movimiento pudiera ordenar lo que su mente aún no terminaba de resolver. Pero incluso mientras se alejaba, la sensación no desapareció. Cada paso parecía absorber parte del peso que llevaba encima, aunque nunca lo suficiente. Sus pensamientos inevitables regresaban una y otra vez al combate de Miko, como una herida que se negaba a cerrarse. Aún no puedo creerlo. Vito, de verdad te fuiste. Y Telmo también. Ni siquiera pude despedirme. Esa ausencia le resultaba demasiado familiar. Había ocurrido tantas veces ya que no podía contarlas. La sensación era siempre la misma. Personas desapareciendo de su vida una tras otra, como si el mundo se empeñara en vaciarse a su alrededor. Algún día se irán todos, y yo seguiré aquí, vivo, luchando todavía. La pregunta que lo perseguía desde hacía tiempo volvió a instalarse con fuerza en su mente. ¿Dónde estaba el final de todo aquello? No lograba verlo. Amaba vivir con su familia. Atesoraba cada momento de calma compartida. Pero incluso esa felicidad llevaba una gran mancha negra adherida. A medida que crecieran, ¿no terminarían inevitablemente envueltos en los mismos conflictos? Y si llegaba ese día, si sobrevivía lo suficiente para ver caer a Luisa, a Minnie o a Leo, ¿cómo lo soportaría? El ciclo de dolor no se rompía, se repetía y con cada vuelta se hacía más grande, más pesado, más difícil de cargar. Fue entonces cuando algo cambió. Ante él se abrió una vista inesperada. Dentro de los terrenos del castillo, un lago de agua cristalina se extendía como un espejo inmenso. Era gigantesco, sereno, casi irreal. Un sendero construido con cuidado se adentraba en el agua, conduciendo hasta una pequeña plataforma pensada para detenerse, para observar, para simplemente estar. Sin pensarlo demasiado, Diego avanzó por el camino dejando que la quietud del lugar lo envolviera. Desde la plataforma el sol se reflejaba en la superficie del lago, fragmentándose en destellos dorados que danzaban con cada leve movimiento del agua. La belleza del paisaje lo golpeó de lleno, inesperada, casi injusta. A pesar de todo, a veces la belleza del mundo me da calma. No lo entiendo. Una sonrisa tenue, más cansada que alegre, apareció en su rostro. Perdón por interrumpir, dijo una voz de repente a sus espaldas.
Diego giró sobre sus talones inquieto, no por la sorpresa, no porque alguien lo hubiera seguido o se hubiera acercado sin que lo notara, sino porque reconocía esa voz. Hemos estado esperándote. Frente a él estaban dos extraños. En su mente todo encajó de inmediato, como una pieza incómoda que regresaba al tablero. Lo único que atinó a hacer fue respirar hondo. Isolda, Samuel, qué sorpresa que aún se acuerden de mí. ¿Y bien? Ya no necesitan buscar más. Soy todo oídos. Diego pestañeó un par de veces para fijar la escena frente a sus ojos. Que Isolda fuera quien lo estuviera buscando tenía sentido. Ella podía entrar donde quisiera y cuando quisiera, desplazarse sin ser detectada por cualquier lado. Pero Samuel, ¿qué hacía junto a ella? Me alegra ver que tú y tu familia están a salvo, dijo de repente Samuel, avanzando apenas un paso antes de detenerse en seco, atrapado por la dureza que brillaba en los ojos de Diego. Hubo un tiempo en que habría querido presentarle a sus hijos y compartir con él aquello que más protegía. Pero ese impulso había muerto en el instante en que lo vio junto a Isolda. No hay necesidad de ser tan hostil con nosotros, dijo ella sentándose con calma en uno de los asientos de la plataforma, como si la atención de Diego no la alcanzara. ¿Alguna vez te he hecho daño? Diego apretó los puños. Le hiciste daño a mi familia. La única razón por la que no te he liquidado aún es porque acabo de llegar a este planeta y no quiero provocar un desastre mayor. Isolda sonrió. No mientas, Diego. No has intentado nada contra mí porque te mueres de ganas por saber qué traigo entre manos. Diego apretó aún más los puños. Las uñas de sus dedos se clavaron en su palma. Giró la cabeza hacia Samuel. Tú eres mi amigo. O lo eras en el pasado. No sé qué pensar. Una sonrisa apareció en el rostro de Samuel, sincera. Siempre seremos amigos, Diego. Nos une un pasado intenso. Y por eso mismo estamos aquí. Espera, Samuel. Antes de que me digan cualquier otra cosa, yo tengo preguntas que hacerles. Observó a Isolda. Ella tenía la mirada en el agua y un aire de calma que lo irritaba de sobremanera. ¿Tuviste una visión que te avisó de lo que iba a pasar con Mico y los Valdés? ¿Con Vito? No me digas que no, porque no te lo creería. ¿Por qué no interviniste antes? ¿Por qué no me avisaste? Dime qué más va a ocurrir para que pueda evitarlo. Isolda suspiró. Su gesto estaba cargado de una paciencia que sonaba más a reproche que a comprensión. Ay, ¿por qué me pides eso cada vez que nos vemos? ¿Por qué esperas una respuesta diferente? El silencio que siguió fue denso, casi palpable, como si el aire mismo aguardara el próximo quiebre. Los ojos de Samuel iban frenéticamente de Diego a Isolda. Ella con su tranquilidad inquebrantable. Él con esa furia contenida. Cuando no soportó más el silencio, trató de intervenir. Tal vez podamos... Pero entonces Diego se vio sobrepasado por la ira. Se desplazó de su posición en un parpadeo y cuando Isolda reaccionó ya era tarde. La mano de Diego se cerró alrededor de su garganta con una presión implacable. Isolda intentó alzar su bastón, un gesto casi instintivo, pero la sombra de Diego se adelantó. Se estiró envolviendo el arma, arrancándola de su agarre y negándole toda posibilidad de defensa. ¿Sabes todo lo que he perdido? A mis amigos, mis hermanos de la vida. Gente que quiero y que podría estar viva si tan solo tú dejaras de tratar nuestras vidas como un juego. Vito seguiría vivo. Mico no estaría atrapado. Su aura de sangre empezó a materializarse, pero no solo en sus manos, sino en todo el cuerpo como un halo peligroso. Si no me dices lo que quiero saber, ¿de qué me sirve que sigas viva? Diego, detente, por favor, gritó Samuel aferrándose con urgencia a su otro brazo. La necesitas, créeme. Si las cosas no se pusieron peores es justamente porque ella no ha intervenido. ¿De qué hablas?
Tú estás viviendo esta vida que no es perfecta, claro que no, pero podría ser muchísimo peor. Piensa, te lo ruego. Si ella no te hubiera mandado lejos, no habrías encontrado el crucero y no hubieras descubierto este planeta. Con la mirada todavía calma, Isolda habló. Hay más caminos de los que puedes imaginar, Diego. Todos son sinuosos y largos. Diego sentía una fiebre interior, un odio inmanejable. Pero si era sincero consigo mismo, no era contra ella. Al menos no exclusivamente. Era contra lo difícil que había sido su vida. Samuel siguió insistiendo y tirando de su otro brazo. Soy un estratega, Diego. Lo era en la facción maldita y lo sigo siendo ahora. No confías en Isolda, lo sé. Pero en algún lugar muy dentro de ti, todavía confías en mí, ¿verdad? Las palabras de Samuel lograron algo que Diego no esperaba. Tocarle el corazón. Al mirarlo vio a su viejo amigo. Ese adolescente que iba a otra escuela militar y quería descubrir quién era Red Drop. El muchacho que lo acompañó en 1000 aventuras y se jugó la vida por él. Entonces la presión en su mano se aflojó. Dando unos pasos hacia atrás, se apartó de Isolda, al tiempo que la sombra le devolvía su bastón. Ella se tocó el cuello y lo movió un poco adolorida. Eres absurdamente fuerte. Eso no puedo negarlo. Habla de una vez. Di lo que has venido a decirme. Cerrando los ojos con firmeza alrededor de su bastón, clavó la mirada en los ojos de Diego. Dominic Santoro y José Eno están tomando un planeta tras otro con su nuevo ejército. El más reciente fue el de los Namrik, pero no será el último, porque en términos de poder, no tienen rival. Pronto, muy pronto los celestiales los verán como una amenaza, pero reaccionarán demasiado tarde. Y entonces el universo hará lo único que sabe hacer cuando el equilibrio se rompe. Un gran reinicio. Diego repitió la palabra pesándole la lengua. ¿Un reinicio? El universo empezará de nuevo. Borrará todo para restaurar el balance. No habrá celestiales. No habrá asesinos de dioses, mucho menos humanos o vampiros. Será como si ninguno de nosotros hubiera existido jamás. La enormidad de esa declaración dejó mudo a Diego. A pesar de todo lo que había vivido, de todo lo que había visto y perdido, la idea de un reinicio absoluto lo dejó sin palabras. Un universo que simplemente se borraba a sí mismo. ¿Era posible? Hablas del universo como si fuera una persona. Ojalá fuera una persona. Así podríamos intentar hablar con él y convencerlo de no destruir todo. Pero el universo es... el universo. Fuerza y energía puras. Un impulso que siempre busca el equilibrio. Y lo que están haciendo Eno y Santoro es un desbalance. Sus Dalkis con cada púa obtenida se acercan más al nivel de los asesinos de dioses. Los vampiros se fortalecen cada vez más con la sangre verde. Y eso no es todo. Estoy segura de que Eno tiene otros métodos para seguir aumentando su poder y el de sus fuerzas. El problema es que ni siquiera ellos comprenden el futuro al que se dirigen. Y aunque se los dijéramos, ¿crees que nos creerían? No. Tampoco los celestiales nos escucharían si les contáramos sobre el reinicio. Pero en el medio de todo esto estás tú, Diego. Justo en el centro. Diego se alejó de ella unos pasos, dándole la espalda. Eso era lo último que quería escuchar. Otro peso enorme estaba siendo colocado sobre sus hombros. Pero Isolda no había terminado. Mi visión es clara. Eno y Santoro eventualmente llegarán a cada rincón del universo. Ni siquiera los Mermerials estarán a salvo. Será una gran guerra. Sé que has visto algunas titánicas, pero no serán ni remotamente comparadas con esta. Y tú pelearás, por supuesto, y perderás. No la vida, pero casi toda tu gente morirá.
Tú lograrás escapar y huirás al siguiente planeta creyendo que allí será distinto, pero no lo será. Volverás a luchar y volverás a caer. Entrenarás, te esforzarás, te volverás más fuerte y aún así tus enemigos siempre te vencerán. Son demasiado fuertes para enfrentarlos tú solo. Por eso necesitas reunir aliados otra vez. Reunirlos y usarlos para detener esta amenaza de una vez por todas. No intentes librar esta guerra en soledad. Y no temas enfrentarte a quienes alguna vez llamaste aliados. Diego pensó en sus poderes, en lo que habitaba actualmente dentro de su espacio de sombras, en todo aquello que había acumulado. Tal vez, solo tal vez, existía una forma de crear algo más que resistencia. Algo parecido a un ejército. Samuel tomó la palabra. Aún hay planetas desconocidos con razas de una fuerza extraordinaria. Fuerza muy superior a la humana, comparable a la de los vampiros, incluso a la de algunos Dalkis, pero no confiarán en la palabra de un extraño. Apoyó ambas manos sobre los hombros de Diego. Un gesto firme buscando su mirada. Debes convencerlos de que necesitas su ayuda y de que es en su propio interés seguirte. Unidos tendrán el poder necesario para destruir la amenaza que avanza hacia la aniquilación del universo. Se apartó apenas y sacó algo de su bolsillo. Un pequeño nanostick discreto, casi insignificante para lo que representaba. Dirígete a estas coordenadas para empezar. Nosotros haremos todo lo posible por ayudarte cuando llegue el momento. Samuel retrocedió hasta quedar junto a Isolda. ¿Sabes qué es la mejor opción, Diego? La única realmente. Habiendo dicho esto, el bastón de Isolda comenzó a iluminarse lentamente. La energía se acumulaba con un zumbido contenido. Parecía que se marchaban, pero Samuel se detuvo un segundo más. Su expresión cambió, suavizándose de forma casi imperceptible. En ese dispositivo hay algo para ti. Costó mucho conseguirlo, pero espero que puedas perdonar a tus padres. Diego no podía creer lo que acababa de escuchar. ¿De qué? Ambos desaparecieron en un destello, dejando tras de sí un vacío pesado. Diego clavó la mirada en el nanostick totalmente desconcertado. ¿Perdonar a mis padres? Diego quedó completamente inmóvil con la mirada fija en el nanostick atrapado entre sus dedos. El metal frío parecía latir contra su piel, o quizá era su propio pulso el que retumbaba con una insistencia ajena, desacompasada. El mundo a su alrededor se volvió distante, amortiguado, como si una capa invisible lo separara de todo. ¿Había escuchado bien? Samuel había mencionado a sus padres. Era algo fuera de lugar y absurdo, como una palabra pronunciada en el idioma equivocado. Hacía tanto tiempo que no pensaba en ellos. Le habían dicho que murieron en la primera guerra Dalki. Una verdad entregada con solemnidad, repetida con firmeza y aceptada sin fisuras. Recuerdos del pasado regresaron a su mente sin permiso. Los soldados de uniforme austero, los rostros tensos, la forma medida en que eligieron cada palabra, el momento en que le comunicaron la noticia, el aire pesado y denso, como si costara respirar, la sensación de que el suelo se abría bajo sus pies. Era solo un niño al que de un instante a otro le habían arrebatado todo. No hubo gritos ni lágrimas desbordadas, solo una desolación profunda que se asentó en su pecho. Lo único que le dejaron fue aquel libro. En lugar de hundirse en el dolor de la pérdida, en la irreparable ausencia, en la angustia de saberse huérfano, Diego volcó toda su atención hacia él en intentar abrirlo. El recuerdo de su sangre cayendo por accidente sobre la tapa lo sacudió. Ese fue el instante exacto en que todo cambió. Desde ahí su vida había tomado un rumbo irreversible y lo había llevado a ese punto. Nunca me permití pensar en mis padres. No, en serio, no demasiado tiempo. Ni siquiera me gusta hablar de ellos en voz alta.
La presión en su pecho se volvió insoportable. Así que cerró los dedos alrededor del nanostick y lo guardó con un movimiento automático, casi brusco, como si al ocultarlo pudiera también encerrar ese pasado que amenazaba con resurgir. Luego se dio la vuelta y se fue. No miró atrás, no se permitió detenerse. No estaba preparado para enfrentar eso. No ahora, tal vez nunca. Esa noche el descanso de Diego fue inquieto, quebrado en fragmentos breves e irregulares. Cada vez que cerraba los ojos, los mismos pensamientos regresaban con la misma obstinación, girando sobre sí mismos, negándose a disolverse. El silencio de la habitación no lo calmaba, al contrario, parecía amplificarlo todo. Cuando Luisa despertó, la claridad suave del amanecer ya se filtraba por la ventana. Él estaba sentado allí, inmóvil, recortado contra el cielo que comenzaba a teñirse de tonos dorados. El sol naciente delineaba su silueta, marcando las ojeras, la rigidez de su postura, la tensión contenida en sus hombros. «Diego, ¿qué pasa? Anoche casi no dijiste nada, y ahora esto». Él tardó un segundo en reaccionar, como si su mente necesitara regresar desde muy lejos. Suspiró despacio, un suspiro cargado de cansancio muy profundo. Y le contó todo. Cada palabra de Isolda cayó entre ellos con un peso distinto, acumulándose en el aire. Luisa escuchó en silencio, su rostro mostrando un carrusel de emociones. Sorpresa al principio, luego miedo, finalmente un nerviosismo tenso, hasta que al llegar a la conclusión, apareció en ella una convicción firme, inquebrantable. «Tú podrás contra José Eno y Dominic Santoro. Claro que podrás. Si es necesario convencer a 1000 razas de que deben seguirte, sé que lo vas a lograr. Si es necesario recorrer cada rincón del universo, sé que lo harás y que triunfarás. Siempre lo has hecho». Diego la miró. En sus ojos había gratitud, un reconocimiento silencioso del amor y la devoción que encontraba en ella, pero también un agotamiento profundo. No dudaba de las palabras de Luisa, dudaba de sí mismo. Ella lo percibió en la forma en que su mirada se desviaba y en la rigidez de sus hombros. Haciéndole una caricia en el brazo, suavizó su tono. «Es mucho para ti. No sería para cualquiera, ¿no? Ojalá pudiera decirte otra cosa, Diego. Decirte que puedes evitarlo, que no tienes que luchar otra vez. Pero no creo que sea posible. Yo estaré a tu lado como siempre». Él se inclinó hacia ella y la besó y luego la abrazó con fuerza. Seguía mudo. «Por favor, dime algo. Dime qué piensas». «Nunca dudé que me apoyarías. Y eso es lo que me da fuerzas para seguir. Lo mismo que pensar en Minnie y Leo». Separándose apenas del abrazo, ella lo miró a los ojos preocupada. «Si el final tan trágico que me contó Isolda fuera solo para mí, tal vez no me importaría tanto. Pero por nuestros hijos, no puedo permitir que el universo se reinicie. No puedo aceptar que ellos simplemente dejen de existir». Luisa asintió conteniendo lágrimas y sintiendo al mismo tiempo orgullo y angustia. «¿Cuál es el plan? ¿Qué vas a hacer ahora? Cuéntame todo». Diego lo hizo. Habló de las coordenadas del nanostick y la posibilidad de llevarse la nave de Lorenzo. Habló de las ventajas de ir solo y las de ir acompañados. De lo que no habló, sin embargo, fue de sus padres. Le produjo una punzada de culpa en el pecho, pero en ese momento tampoco encontró la forma de enfrentarlo. Pronto Diego avanzaba por los pasillos del palacio en silencio. Al abrir una puerta se encontró con un refugio que parecía existir fuera de todos los problemas del mundo. La habitación de Minnie era un pequeño universo propio. Colores suaves, formas redondeadas,
Juguetes cuidadosamente ordenados y otros abandonados con descuido feliz. Todo había sido dispuesto con una dedicación absoluta. La reina Loni había sido clara. Quería comodidad, seguridad y calidez para los niños. Leo estaba despierto en su cama. Al ver a Diego, sus ojos se iluminaron de inmediato y una sonrisa amplia y tranquila se dibujó en su rostro. No había miedo allí, solo reconocimiento. Hola, Leo. ¿Cómo amaneciste? Leo lo miró sin decir palabra, pero su sonrisa se ensanchó. Minnie dormía en su cama, hecha un ovillo bajo las mantas. Al sentir la presencia de Diego, abrió los ojos con lentitud y estiró los brazos con un gesto torpe y adorable. Papá. Diego se sentó a su lado, hundiendo un poco el colchón. Buenos días, amor. ¿Dormiste bien? Muy bien. Respondió ella sin dudar hasta que lo miró de verdad. ¿Qué pasa? Diego suspiró y eligió sus palabras con mucho cuidado. Tengo que irme en una misión. Tú te quedarás aquí con mamá y Leo. Minnie se incorporó en la cama como un resorte. No, yo quiero ir. ¿Vas a pelear? Soy fuerte, puedo ayudarte. Diego negó despacio, mirándola con atención. Mi amor, claro que eres fuerte. No sé muy bien. Te agradezco muchísimo que quieras acompañarme, pero es peligroso. Y no dejaré que te arriesgues. Pero si estoy contigo, nada va a pasarme. Por suerte, Diego había anticipado ese tipo de reacción. No me entendiste, Minnie. También hay una misión para ti. Minnie dudó inquieta. ¿Qué misión? Diego observó a Leo, que continuaba sonriendo desde su cama, ajeno a la tensión. Cuidar a tu hermano. Él es pequeño y necesita tu protección. Minnie guardó silencio. Pensó mientras sus dedos se cerraban lentamente sobre la manta. Finalmente asintió. Está bien, prometo cuidarlo. Diego sonrió con un orgullo silencioso que le apretó el pecho. Gracias. ¿Recuerdas el regalo que te hice, verdad? Claro que me acuerdo. Nunca lo he usado, pero estoy lista por si hace falta. Muy bien. No esperaba otra cosa de mi pequeña guerrera. La abrazó y le dio un beso en la cabeza con ternura infinita. Pero por dentro, solo pensaba en una cosa. Ojalá jamás tengas que usar el arma que te di. Separándose de ella, se puso de pie. ¿Vamos a desayunar? Minnie saltó de la cama de un brinco y los resortes de su cama produjeron un sonido crujiente. Papá, ¿viste que esta cama hace ruido? Sí, se queja como tú cuando te despiertas temprano. La risa de Minnie fue contagiosa. Me quejo porque una guerrera como yo necesita descansar bien. Yendo hacia su hermano, lo tomó en brazos con cariño. ¿Oíste, Leo? Tu cama no hace ruido. ¿Será porque eres pequeñito? ¿O será que a ti te gusta despertarte bien temprano? Me di cuenta que abriste los ojos antes de que amaneciera. Diego se acercó a ellos y puso su mano sobre el hombro de Minnie. Déjalo en paz, Minnie. Hay personas que les gustan las mañanas y otras que no. Tú tienes otras fortalezas, como esa sonrisa hermosa. Me recuerda a la de tu abuela. Diego se quedó completamente inmóvil. Un escalofrío le recorrió el cuerpo por completo. ¿De dónde venía ese recuerdo? ¿En serio lo había dicho en voz alta? ¿Y delante de los niños? Simplemente tenía demasiadas emociones embotelladas en su interior. Por algún lado tenían que salir. Minnie, por su parte, frunció el ceño y lo miró genuinamente confundida. ¿Abuela? ¿Yo tengo abuelos? Diego parpadeó. Una vez, luego otra, buscando una respuesta que no tenía. La verdad, no sé si los tienes o no. Y entonces lo sintió. Una presión súbita en el pecho. Una urgencia que no admitía demora.
La necesidad de ver el contenido de ese nanostick se abrió paso con violencia, imparable, como un llamado que ya no podía ignorar. De regreso en el mundo celestial, Mundus se sentía totalmente desconcertado. No lo entiendo. Lo busqué una y otra vez y Diego no está ahí. ¿Cómo puede ser posible? Nunca en toda la historia que conocía un celestial había logrado escapar de un confinamiento así. Aquel espacio había sido creado por uno de los antiguos. Precisamente por eso debía haber sido inquebrantable. Y sin embargo, Diego había huido. No hay tiempo para lamentarse. Tengo que hacer algo. Lo único que no estaba dispuesto a hacer era informar a los antiguos que a alguien se le había escapado de las manos. Diego podía estar en cualquier lugar y debía encontrarlo cuanto antes. Pero no puedo hacerlo personalmente. Sabía exactamente a quién recurrir. Se había apoyado en él más de una vez, utilizándolo como intermediario y como mensajero silencioso. Era miedoso, sí, pero también era fácil de controlar. Apenas dejó que el pensamiento se asentara, una esfera flotante de energía tomó forma a su lado. ¿Qué pasa? ¿Necesitas algo?, dijo Nicasio temblando. Tengo una tarea importante para ti, y nadie más debe saberlo. Si necesitas la ayuda de algún otro celestial, está bien. Pero debe ser alguien de la más absoluta confianza. Esto no puede saberse. La noticia no debe propagarse. ¿Está claro? Nicasio sintió que se quedaba sin aire. ¿Qué había pasado para que el gran Mundus estuviera así de alterado? Solo atinó a asentir. Necesito que encuentres a Lucio, también conocido como Diego Talen. En cuanto des con él, repórtate conmigo de inmediato. Nicasio cada vez entendía menos. Tenía preguntas para hacer, pero eran tantas que no supo por dónde empezar. Desde su primer encuentro con Lucio, su vida se había vuelto más difícil que nunca. De inmediato, Nicasio. Asustado por el tono autoritario de Mundus, Nicasio dio un paso atrás tambaleante y al fin dijo algo. Sí, claro, como digas. Sin perder tiempo y con más ganas de huir que de iniciar la misión, se lanzó a través del mundo celestial. Su mente empezó a evaluar posibilidades, rostros, lealtades. ¿En quién podía confiar? ¿Quién podría ayudarlo sin hacer preguntas peligrosas? Solo se le ocurría un nombre. ¡Pélade!, gritó al detenerse. El celestial en cuestión giró y lo miró. A pesar de que no tenía facciones en su rostro, podía sentirse un agotamiento profundo emanando de él. Tengo una tarea importante y necesito que me ayudes. Debo encontrar a Lucio. Pélade dio un paso atrás, instintivo, negando con la cabeza. ¿Qué te pasa? ¿No entiendes? Es una orden directa de Mundus. Tienes que ayudarme y nadie puede enterarse. Tú lo conoces, ¿no? ¿Tienes alguna idea de dónde podría estar? Pélade no quería involucrarse. Todo en él gritaba que mantenerse al margen era la opción más segura. Pero el nombre de Mundus cerró cualquier salida. Si la orden venía de él, ya no había elección. No estoy seguro del todo, pero supongo que podemos empezar por la Tierra. Allí hay quienes saben de él. Nicasio asintió y lo miró con desconcierto. Pélade parecía otro. El aura de miedo que lo rodeaba estaba expandiéndose aún más. De regreso en el planeta Mermerial, Diego avanzaba hacia la bahía de aterrizaje del palacio. Tenía el cuerpo rígido, como si cada paso exigiera un esfuerzo consciente. Su mano derecha permanecía hundida en el bolsillo, los dedos cerrados con fuerza alrededor del nanostick. El pequeño objeto parecía arder en su palma. Le costaba concentrarse en cualquier otra cosa que no fuera eso, como si todo lo demás hubiera perdido definición. La bahía se abrió ante él amplia y fría. Allí estaba Luisa. Su figura lo detuvo por una fracción de segundo, aunque la tensión no cedió.
A su lado estaban Eloy y Nalia. Diego siguió avanzando hacia ellos sin soltar el nanostick, haciéndolo girar apenas entre los dedos dentro del bolsillo. Eloy dio un paso hacia él y comenzó a despedirse. Luisa nos puso al día de tu plan. Espero que te vaya bien y que... Ven conmigo. Eloy se quedó helado. Ese pedido y el tono abrupto de Diego eran lo último que esperaba oír. Pero, quiero decir, si tú lo crees necesario, pero yo... Eloy había imaginado pasar unos cuantos días tranquilos en ese palacio, sin urgencias ni problemas. Los Mermerials los estaban atendiendo como reyes, pero Diego podía obligarlo a hacer cualquier cosa. Al mirarlo, una pregunta se clavó en su mente. ¿Por qué no se habían encendido sus ojos? ¿Por qué no le estaba imponiendo su voluntad? ¿En serio eso era simplemente un pedido? La realidad era que Diego tenía un torbellino desatado en su interior y no pensaba claramente. Pero Eloy no estaba al tanto, así que hizo lo único que podía hacer. Claro, Diego, iré contigo a donde digas. Las sorpresas no terminaron allí. Yo también quiero ir, dijo Nalia. Diego la miró aún incapaz de concentrarse del todo. ¿Estás segura? ¿No prefieres quedarte aquí con tu hermana? Nalia negó lentamente con la cabeza. Yo amo a Lonnie con todo el corazón, pero ahora siento que mi verdadero lugar es a tu lado. Ya no soy una Mermerial, al menos no del todo. Diego asintió y le respondió rápidamente. Está bien. Luisa observó todo confundida. Diego estaba mal, era evidente. Tan pronto como Eloy y Nalia giraron para subir a la nave, ella se acercó a él. ¿Qué te pasa? ¿Estás preocupado por nosotros? Yo protegeré a los niños con mi vida y... No, no es eso. ¿Entonces? Diego la miró, abrió la boca y la cerró. No supo por dónde empezar. La idea de hablar de sus padres se le atragantó antes de volverse palabras. Minnie seguramente le diría algo a su madre sobre lo que había pasado más temprano. Esa mención sobre su abuela que se le escapó sin intención. Sabía que tenía que contarle al menos una parte de lo que le pasaba. Luisa lo entendería como siempre. Quizás hasta le diera unas palabras de aliento. Pero no fue eso lo que salió de sus labios. No me gusta dejarlos a ti y a los niños. Es eso. No era mentira, pero tampoco era la verdad que ella buscaba. Luisa se enterneció y sonriendo triste lo abrazó. Hemos estado separados mucho tiempo y por cosas más tremendas. Eso también pasará. Luego se separó apenas para poder besarlo. Diego no pudo ni siquiera concentrarse en ese contacto. Te extrañaré mucho. Tras eso caminó hacia la nave, su mano otra vez jugando con el nanostick en su bolsillo. Ella lo miró alejarse preocupada. Pronto la nave de Lorenzo dejó atrás la superficie del planeta. Desde lo alto, ese mundo quedó reducido a formas suaves y colores apagados. Nalia se acercó a Diego que estaba de pie ante la consola. Entonces, ¿a dónde vamos? Déjenme solo, por favor. Yo cargaré las coordenadas en la computadora. Eloy y Nalia intercambiaron una mirada cargada de extrañeza. Esa no era una orden habitual y mucho menos lo era el tono de Diego. Jamás les hablaba sin mirarlos a los ojos. Aún así asintieron y salieron, dejando tras ellos un silencio más pesado que antes. Ya a solas, Diego sacó el nanostick. Lo sostuvo un segundo entre los dedos, consciente del pulso acelerado, de la expectativa que le recorría el cuerpo como una corriente eléctrica. Luego lo conectó a la computadora. Durante un brevísimo instante la consola se iluminó en verde, y de repente, la nave dio un giro brusco. Desde el pasillo la voz de Eloy irrumpió elevada por la sorpresa y el sobresalto. ¿Podrías avisar la próxima vez? ¡Nos resbalamos y casi nos matamos! Diego no respondió.
No porque no lo oyera ni porque no le hubiera sorprendido también a él el cambio brusco de dirección, sino porque otra cosa había capturado su atención. El proyector holográfico. Una imagen tomó forma. Primero hubo estática. Paulatinamente se formó una imagen. Una figura miraba a cámara. Otra estaba a su lado en la misma posición. Eran un hombre y una mujer. Ella era hermosa, con el cabello largo y lacio de un castaño profundo que caía con naturalidad a ambos lados de su rostro. Las ojeras profundas bajo sus ojos hablaban de noche sin descanso, lo mismo que la manera profunda en la que respiraba. Él tenía el cabello negro y rizado, un aspecto áspero, como si la vida lo hubiera pulido a golpes y sin cuidado. Una barba crecida se extendía de manera irregular sobre su rostro. Ambos se encontraban en una habitación desnuda, carente de muebles, reducida a lo esencial. A Diego el lugar le recordaba inquietantemente a una celda, pero esa impresión se desmoronaba al observarlos con más atención. Sus gestos eran tranquilos, sus rostros serenos, y la sonrisa triste que compartían le resultaba conocida. A pesar de que la calidad del video era mala, aunque la estática nunca terminaba de irse, incluso después de todo ese tiempo, la memoria de Diego, dormida durante años, despertó de golpe. Dos palabras salieron de su boca, como un susurro que también era un llanto y un anhelo. Papá, mamá. Durante años, los rostros de los padres de Diego se habían ido desdibujando en su memoria, suavizados por la distancia y el olvido. Pero ahora, el holograma le ofrecía una maravilla que era, al mismo tiempo, una crueldad extrema. Así lucían la última vez que los había visto, cuando partieron a pelear en la primera guerra Dalki. Una voz surgió entonces detrás de la cámara, impersonal y firme, casi burocrática. Bueno, comencemos. Tienen 2 minutos para grabar su mensaje. Comiencen diciendo sus nombres, por favor. 2 minutos, repitió la mujer con voz dulce y suave. Diego sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo entero. Su madre amplió un poco su sonrisa y se acomodó en su asiento para finalmente enderezar la espalda. Estaba ordenando sus pensamientos y buscando la manera de empezar. Mi nombre es Sylvia Talen. A continuación, el hombre a su lado se inclinó un poco para presentarse. Y yo soy Fermín Talen. Su voz era grave, y esta vez Diego sintió rechazo. Esa voz no le sonaba para nada familiar. No le apretó el pecho, no le hizo acelerar el corazón como la de su madre. Tanto tiempo había pasado que ya no podía reconocerla, y eso le dio culpa. Fermín continuó, su tono igual de frío. Si están viendo este video, es porque ninguno de los dos regresó de la guerra. Sylvia tomó la palabra. Diego, mi bebé, sentimos infinitamente no estar ahí para verte crecer, para llevarte a la escuela, para conocer a tu primera novia, para estar cuando nos necesites. Diego no soportó más y apretó un botón para congelar la imagen. Se puso de pie y se alejó un paso del holograma. Caminó en círculos unas cuantas veces, tomándose la cabeza con las manos. ¿Cómo había conseguido Samuel ese video? ¿Y por qué se lo mostraba ahora? ¿Por qué demonios el ejército nunca le había mostrado eso? ¿Por qué enviaron unos soldados desconocidos, fríos y distantes, para darle la noticia de la muerte de sus padres? ¿Y por qué demonios les hacían grabar un mensaje antes de morir? Descargando toda su ira, dio un puñetazo a la silla. El pobre objeto salió volando hacia atrás y se chocó contra la pared. Diego sentía que el aire no le llegaba a los pulmones. Respiraba por la boca, agitado por completo.
Cerró los ojos y se concentró solo en su respiración. Lentamente fue normalizándola. Y con el mismo movimiento súbito que había pausado el video, lo volvió a activar. Fermín le habló con velocidad. Diego, hijo, la situación en la que estamos es muy mala. No entraré en detalles, pero hemos perdido gran parte de nuestro escuadrón, incluso a nuestro capitán. Las fuerzas Dalki son más numerosas de lo que creíamos, y recibieron un refuerzo especial cuando... Fermín, no le des detalles tácticos. Háblale a tu hijo desde el corazón. El hombre miró a su esposa y tragó saliva. Luego se concentró en la cámara y por primera vez su voz tomó un tono más suave. Esa sí la reconoció Diego. Estamos luchando para protegerte a ti. Por favor, Diego, no sientas que te abandonamos. Queremos que seas libre, que la tierra sea de los humanos. Si tenemos que sacrificar nuestras vidas para que tú tengas un futuro, es el camino que elegiremos. Silvia tomó las manos de Fermín entre las suyas, conteniendo las lágrimas. Somos Talen, Diego. Y los Talen siempre hacen lo correcto. No importa cuán difícil sea. No importa el sacrificio. Sabemos que tú crecerás para hacer lo mismo. Y espero que nos entiendas. Sus ojos se llenaron de lágrimas que intentó contener a toda costa. Te amo, Diego. Te amo desde el momento en que supe que estaba embarazada. Te amé cada segundo que te tuve en brazos. Cada vez que tomé tu mano pequeñita. Espero que por favor sientas eso cuando pienses en mí. Sobrepasada, ya no pudo decir nada más. Fermín continuó. Estaba claro que no le resultaba fácil expresar sus emociones, pero de todos modos lo hizo. Estoy orgulloso de ti, Diego. Eres un niño valiente y curioso. No pierdas nada de eso. Nunca cambies, hijo. Recuerda que tus padres te aman y que queremos que seas feliz. Justo cuando unas lágrimas empezaban a aparecer en los ojos de Fermín, justo cuando Silvia soltaba sus manos para tomarlo del brazo y atraerlo hacia ella, justo cuando ella abría la boca para decir algo más, el video terminó. Instintivamente, Diego se llevó una mano al rostro. Esperaba encontrar lágrimas allí, pero no había nada. No tenía sentido. Sentía que el corazón le había dado un vuelco. ¿No debería estar llorando a mares? Se alejó de la consola colocando una mano ahora sobre su pecho. El corazón seguía latiéndole a toda velocidad y su pulso estaba muy acelerado. No dijeron nada del libro. ¿Por qué? No tenía idea por qué se concentraba en eso. Tal vez porque pensar en sus palabras de amor era demasiado intimidante. ¿Dónde estaban? ¿En qué batalla? ¿En qué planeta? ¿Cuál era su escuadrón? Tal vez, si miro el video de nuevo, note algo más, algún detalle. Y eso hizo. Arrastró la maltrecha silla de nuevo hacia la consola y reprodujo el video una vez más. Luego otra, y otra, y otra más. Pasó horas así. Nalia permanecía cerca de la puerta de la sala de mandos. No apoyó la oreja, pero tampoco se alejó. Desde dentro le había llegado algo más que sonidos sueltos. Voces superpuestas, un murmullo quebrado, y luego llanto. No un sollozo abierto, sino algo contenido, íntimo. No parecía ser de Diego, sino de una mujer. Debía estar escuchando un mensaje, quizá un video. Cuando Eloy apareció por el pasillo con el ceño fruncido y el paso decidido, Nalia supo que tenía que intervenir. Ni lo pienses, no podemos entrar. ¿Por qué no? Estamos viajando hace muchísimo y aún no tenemos idea a dónde vamos ni qué haremos cuando lleguemos. Diego nos llamará cuando esté listo. ¿Listo para qué? No me gusta esto de no saber nada.
A mí tampoco, pero... Entonces, la interrumpió la voz de la computadora de la nave. Nos estamos aproximando al planeta Paranium. Los dos se miraron extrañados. ¿Paranium? ¿Habías escuchado de ese planeta antes? Nalia negó con la cabeza. No, nunca. Y justo entonces la puerta de la sala de mando se abrió. Eloy no dudó. Entró con paso firme. Nalia lo siguió, pero con pasos más lentos y cautelosos. Diego estaba de pie frente a la consola. Sus manos se movían con precisión, presionando botones, alternando pantallas, leyendo datos de los sensores. Su postura era tensa y concentrada. Su rostro serio, cerrado, pero familiar. Por primera vez desde que habían despegado, parecía el Diego de siempre. ¿Qué haremos en este planeta?, preguntó Eloy. Diego no levantó la vista de inmediato. Para enfrentar a Eno y Santoro buscaremos aliados. Y a los Valdés, por supuesto. Es el sendero que nos dejaron marcado Isolda y Samuel. Mirando por el ventanal se podía ver un planeta pequeño en comparación con la Tierra. Pero a diferencia del planeta Mermerial, sobre su superficie predominaba la masa terrestre, interrumpida apenas por corrientes de agua que serpenteaban. No había océanos visibles. El radar no está detectando señales de naves de defensa ni nada parecido, pero sí otras naves que están entrando a la atmósfera de ese planeta. Así que estén atentos. Eviten la violencia a menos que sea absolutamente necesaria. Recuerden, estamos aquí para hacer amigos. Diego miró entonces hacia el exterior. Sus sentidos eran más agudos que los del resto y eso le permitió distinguir lo que para los demás era solo un flujo caótico de luces y sombras. Varias naves se movían siguiendo una ruta precisa. El piloto automático de su propia nave se alineaba con ese mismo trayecto. Diego afinó aún más la vista concentrándose, dejando que el chi recorriera sus ojos. La estructura a la que se dirigían se volvió clara. No era solo un punto de entrada, sino algo mucho más grande. Un puerto. Un auténtico aeropuerto espacial, vivo y en constante movimiento. ¿Acaso ese planeta tenía contacto frecuente con otras razas? Era un buen punto de partida. Aunque los Valdés no estuvieran allí, tal vez podrían preguntar a otras razas si habían visto humanos antes. Conforme continuaban acercándose, pudo empezar a distinguir los seres en el puerto. Una especie destacaba por encima de las demás. Eran de tamaño similar al humano, pero con extremidades más delgadas y puntiagudas. Incluso sus cabezas eran así, y su piel era púrpura. Pero había otro detalle imposible de ignorar: la velocidad. Se movían de un lado a otro con una rapidez desconcertante, trabajando sin descanso, cruzando enormes distancias en segundos. En algunos momentos no eran más que manchas borrosas atravesando el espacio. Este lugar parece muy pacífico, comentó Nalia apareciendo a su lado. Diego asintió. No percibía conflicto alguno en el planeta. Estaba lejos de todos los mundos donde era conocido, y esperaba que su nombre no significara nada allí, que no fuera nadie especial, solo un visitante más entre cientos de especies distintas. ¿Con quién hablaré? ¿A dónde voy? ¿A quién le pregunto por los Valdés? Si pido ver al líder de este lugar, ¿cómo lograré que me haga caso? Podría hacer una escena, llamar la atención, pero esa sería una pésima primera impresión. Las ideas se encadenaban unas con otras sin encontrar una salida clara. Entonces, una posibilidad diferente comenzó a tomar forma. El planeta, casi con total seguridad, tendría bestias. Y donde había bestias, había cristales, normales y génesis. Si salimos de casa, podré aumentar la fuerza de Eloy y la mía. Sintió cómo la determinación desplazaba a la incertidumbre. La imagen de Karim cruzó su mente, acompañada de la memoria de una derrota desigual y humillante. La próxima vez que pelee contra él, estaré listo.